La palabra necesidad viene de una situación que todos conocemos, pero la verdad es que todos tenemos necesidades. Todos necesitamos algo. Necesitamos el agua, necesitamos la comida, necesitamos el sueño, necesitamos amor, necesitamos paciencia. Hay muchas necesidades, no solamente son las económicas, las necesidades son todos los días. Pero la pregunta es, ¿qué actitud debemos de tomar ante esas necesidades? Y la palabra de Dios nos revela algo muy tremendo, una revelación tremenda en una historia del rey David. Ya la connotación es que el rey ya estaba muy anciano. El rey David simboliza un reinado especial. No había nadie parecido al rey David. No había nada ni nadie que pudiera compararse con él. Y yo quiero, por favor, si son tan amables, aquí he visto esta. Voy a tratar de ser muy físico para que usted pueda aprender lo que yo espero que usted aprenda junto conmigo. El rey David va a representar esa corona, hermano. El rey David ya estaba anciano, ya estaba grande de edad, ya ni siquiera se calentaba y tuvo que ir una jovencita para estar con él. Y la Biblia nos dice que mientras el rey David estaba ahí en su lecho, ya anciano, empezó a levantarse uno de sus hijos llamado Urías. ¿Por qué no me acompaña, por favor, en primero de Reyes, Adonías, perfecto, primero de Reyes, capítulo 1, si es tan amable? Si lo tiene, diga amén. Muy bien. Primero de Reyes, capítulo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Verso 2. Le trajeron, por tanto, sus siervos, le dijeron: busquen para mí, señor el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará a su calor mi señor el rey, etcétera. Y nos saltamos hasta el versículo 2. Ya David estaba en su cama, ya David estaba en su lecho, ya no se calentaba, ya estaba a punto de morir, ya era grande y todos sabían de la historia del rey David. Pero el verso 2 dice que Adonías, entonces Adonías, ¿quién es Adonías? Adonías es el hermano mayor, el medio hermano de Salomón. Acuérdense que David tuvo muchos hijos, entre ellos Absalón, un hijo que se rebeló. Y uno de estos hijos se llamaba Adonías, hermano mayor, al cual, entre comillas, le pertenecía el reinado. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente a caballo y 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso de parecer y había nacido después de Absalón. Y se habían puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sabia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Hasta aquí, porque vamos a ver algunas cosas de Primero de Reyes. Vamos a entrar entonces. David está aquí en su lecho, ya viejo, sigue siendo el rey, pero alguien tiene que sucederlo. Alguien tiene que tomar ese reinado. Él ya no puede. Entonces uno de sus hijos, hermano de Absalón, Adonías, busca cómo quitarle el reinado, la corona a David sin que se entere. Y había unos elementos que él necesitaba juntar para que lo pusieran a él como el rey. En otras palabras, quiso darle golpe de estado, cuartelazo, como se llame. De pronto él ni siquiera consultó a su papá, al rey, sino él quiso hacer simplemente lo que le parecía. Y entonces juntó a dos personas importantes que tenían que estar en su cobertura de reinado: un sacerdote y un jefe de guerra. Entonces le voy a pedir a dos jóvenes fuertes, buenos, vengan para acá. Dos varones, vengan si son tan amables. Yo sé que les gusta mucho participar, muy bien. Eso es, muchas gracias. Cuando dije fuertes, dije, entonces se levantaron. Muy bien. Me falta uno, quisiera uno más, por favor, si son tan amables. Vengan para acá, jóvenes. Ellos
representaban algo muy particular. Uno, como no me salió, como no me supe, o no tengo la espada del rey, pues la más moderna, es lo que pude encontrar, era el jefe de guerra. Y otro, hermano, era algo muy especial. Este es un video original que me trajeron de oración, pero vamos a hacer que es el sacerdote, ¿ok? Tú eres el sacerdote. Entonces, Adonías, que era hijo de David, se quiso levantar. Entonces, este personaje, que era el sacerdote y también el jefe de guerra, eran amigos de David, eran conocidos de David, eran de su círculo personal. Pero ellos decidieron apoyar al hijo de David, y entonces fueron hacia una peña llamada, que traducida es la serpiente, vengan para acá, y empezaron a organizar aquí cómo iban a reinar. Hicieron una fiesta, invitaron a muchas personas, incluyendo a sus hermanos, pero no invitaron a Salomón ni a Natán, algunos de los profetas que habían estado con David. Ellos se organizaron para poder quitarle la corona a David, y cuando él ya muriera, entonces él tomar el lugar. Y estaban festejando, dice la Biblia, que 50 tenían, pues podían guerreros correr con él. Él ya había armado aquí su sindicato único de especial de pro del rey. Estaba confabulando y todo parecía, porque era el hijo mayor, porque tenía apoyo, que él iba a poder coronar, reinarse. Al menos ellos lo apoyaban como parte del futuro de Israel. Y aquí es donde la historia nos habla de un personaje muy particular que ustedes conocen, llamado Betsabé. Betsabé, yo la podía a mi esposa, ven Betsabé. Ella se llama Suri, pero bueno, más o menos Betsabé. Y Betsabé era la mamá de Salomón. Salomón representaba obviamente la herencia que ella y David habían tenido. Acuérdase que Betsabé ha perdido un primer bebé con David, y Dios le había bendecido con otro y se llamaba Salomón. Y algún día David le dijo: no te preocupes, Betsabé, Salomón va a ser el rey. Pero ante la situación, ya viendo su hijo organizado con ejército, ya con la situación también religiosa de un sacerdote, todo parecía como que iban a ser. Y sabe usted que entre hermanos a veces los que no llegaban al trono mataban a su hermano, o lo eliminaban o lo desterraban. Entonces, al parecer, el futuro de Betsabé y de Salomón iba a ser nefasto. Y la Biblia nos enseña una historia tremenda que quiero que me acompañen a leer sin que se muevan ustedes. Llega la Biblia, nos narra una particularidad sobre Betsabé. Acompáñenme, si es tan amable, en el versículo 11 del capítulo 1. Dice el versículo 11 del capítulo 1: entonces, cuando se dio cuenta que estaba pasando todo esto y que ya habían hecho muchas cosas, entonces habló Natán. Recuerda este nombre, Natán. Es uno de los profetas que fue y habló con David y le sacó acerca del pecado que había hecho. Y Natán era un hombre importante. No fue invitado a la fiesta. Y no es que estaba ardido, no es que estaba envidioso, sino que él sabía que eso no era lo correcto. Y el profeta Natán entonces habló con Betsabé, madre de Salomón, y le dijo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro señor? Le pregunta. Número 2. Ven, le dice Natán, pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve, versículo 13, y entra al rey David y dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y cuando tú, aún hablando, estés con él, con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. O sea, yo te apoyaré, intercederé, dice otra versión.
La intención es que tenían un problema severo. El problema lo tenía Betsabé. Ella había escuchado cómo estaban queriendo confabular para quitar. Tenía un gran problema. Y el gran problema tal vez le daba terror, le daba miedo. Pero aquí llega un profeta llamado Natán y le recomienda: escucha, ve con el rey, escucha mi consejo, ve con el rey. ¿Sabe usted que no podía entrar nadie al rey si el rey no lo invitaba? Aunque era la esposa, ya había una concubina ahí, ella no podía entrar. Ella corría su vida, si el rey quería la podía matar. Y no era tan fácil como yo soy la reina y ya listo, no. Habían muchas, acuérdese. De tal manera que cuando Natán le dice a Betsabé: toma mi consejo, ve y entra con el rey, es juégatela. O sea, corre el riesgo, hazme caso. Entonces, vamos a ver qué actitud toma Betsabé frente a esta situación. Betsabé, en el capítulo 1, versículo 15: entonces Betsabé entró en la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sumita le servía. O sea, les dice, el rey David ya estaba viejo. Sin embargo, había alguien que estaba con ella, y como que no, en la costumbre de Israel no se podían mezclar las esposas. Escuche esto: no podía estar una esposa enfrente o encima de otra o al lado de la otra, porque se peleaban. Entonces era como un protocolo que solo podía entrar una. Por eso menciona la Biblia que aún así Betsabé se atrevió a entrar estando Abisac sunamita ahí. Y Betsabé, cuando entró, se inclinó e hizo reverencia al rey, y le dijo el rey: ¿qué tienes? Quiero anotar, se inclinó, actitud de adoración, de sumisión. Se inclinó al rey, y el rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Han matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y han convidado a todos los hijos del rey, a sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no lo han convidado. Preocupada la mamá por el hijo. Entre tanto el rey: Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentarse en el trono de mi señor, y quién será el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. La declaración de Betsabé era muy válida. La declaración de Betsabé era acongojada por la situación que pasaba con uno de sus hijos. Y el rey, sabiendo que estaba ahí y él definía las cosas, fue y se atrevió, se inclinó, se postró, se humilló con vergüenza, con pena, pero le fue a recordar lo que David algún día había dicho. Versículo 22. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí que vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró el rey se postró delante del rey e inclinó su rostro a tierra, y dijo: Natán, rey, señor mío, has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes. Y le dice lo mismo que le había dicho Betsabé. Y le dice: y hasta han dicho: vive el rey Adonías. Versículo 26. Pero ni a mi siervo, ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo han convidado. Versículo 27. En este negocio ordenado por mi señor, el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se habría de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Esto me lleva a pensar, hermano, que el que le prometió a Betsabé que lo iba a apoyar, que fue Natán, lo apoyó. Le dijo: ve y póstrate. Y vamos a ver a Betsabé que se hinca frente al rey, le cuenta sus desdichas al rey,
Y viene, préstame la cosa esta, exactamente. Y viene el profeta Natán. Necesito otro profeta. A ver quién sé qué profeta. No, ¿quién puede hacer de profeta? Uno más. Un profeta, eso es. Declarado por fe, lo recibe el muchacho. Muy bien. Y llega un hombre llamado Natán que aconsejó. Así, póntela. Eso es. Que aconsejó a Betsabé. Y llega el profeta Natán y entonces secunda, intercede, apoya la necesidad de Betsabé. Y entra con el rey, anuncian, está Natán ahí. Entonces David dice que pase. Y una vez que entra, entonces Betsabé se para y se va, porque no podían estar juntos ahí. Y cuando entonces está ahí, el profeta Natán empieza a contarle a David. David, vean ustedes en el versículo 32. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, tu profeta Natán, y a Benaías, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les empieza a dar instrucciones a ellos. A ver, vengan los dos. Usted no, usted quédese ahí. Eso es. Usted pasen allá. Son similares. Entra un profeta, un sacerdote y un guerrero. Entran con Natán. Y David, que estaba aquí, les empieza a dar instrucciones. A ver. ¿Saben qué? Ya escuché y ahora voy a dar instrucciones acerca de lo que van a hacer. Van a tomar a Salomón, lo van a subir y lo van a hacer y lo van a coronar como rey. Lo llevan en mi mula, que mi mula representa mi poder. Lo suben, lo llevan a un lugar especial, lo ungen, hacen lo que tengan que hacer. Pero hoy se corona el rey Salomón. Hoy vienen también y lo protegen y lo traen de regreso y lo sientan en mi trono, porque así lo decido yo. Y quiero parafrasearlo, pero quiero, por favor, cuando ustedes vean el versículo 38, dice que descendieron y entonces ungieron a Salomón. Y lo ungieron como rey y gritaban: ¡viva el rey Salomón! Versículo 40, después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía por el clamor de ellos. Todo esto es increíble. Y sabe que literalmente, después de todo esto, cuando el rey decide a quién apoyar, dice que ahí estaba Urías, hermano, Adonías, yo le cambio el nombre. Adonías estaba ahí celebrando con aquellos que estaban, y de pronto escucha: oye, ¿qué es eso? ¿Qué es escándalo? No, y decía: vive el rey Salomón. Se les cayó el teatrito, hermano. Y de pronto se dan cuenta que ya los descubrieron, y entonces ellos se dan la huida, cada quien se fue. Y él, que no era nada tonto, va al templo y se hinca y se agarra de los cuernos del altar y dice: no lo suelto hasta que me perdone Salomón. No lo suelto hasta que me perdone Salomón. Y la Biblia menciona que después de que Salomón fue coronado como rey, Salomón fue frente a Adonías y le dice: si tú eres un hombre bueno, no te voy a matar. Así es que accedió al perdón y Adonías entonces fue perdonado. Toda esta historia me gusta, particularmente una escena. Dice la Biblia, si ustedes me acompañan, cuando menciona que cuando ya hicieron todas estas cosas, David vuelve otra vez a llamar a Betsabé. Dice, y ya que pasó todo esto, David vuelve y llama a Betsabé. Y dice en el versículo 28, entonces el rey David respondió, dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: viva Jehová, que he redimido mi alma de toda angustia, que como yo he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Así que lo haré hoy. Lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre.
Todo esto, hermano, usted dice, qué bonita historia. Y bueno, ya vimos. Y la información quedó ahí. Vamos a ver la revelación ahora de lo que nos enseña esto, hermano. Los dos otra vez vuélvanse para allá, por favor, si son tan amables. A veces el Señor nos da estas enseñanzas para que entendamos algo muy preciso. Cuando tú y yo tenemos necesidades, tenemos que empatar mucho lo que hizo Betsabé. ¿Qué hizo Betsabé para que el rey lo escuchara? Y aquí es donde tenemos que subrayar algunos puntos importantes. Número 1, ella tuvo que escuchar el consejo. Estuvo dispuesta a escuchar. La simbología, hermano, de todo esto es que en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo vas a tener problemas. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Cuál es la aplicación? Tú eres tipo Betsabé. Tú eres que va a venir ante la presencia del rey. El rey representa a Dios. Y cuando tú vienes porque te están correteando las cosas, porque te están llamando de Coppel, porque empiezan a situaciones difíciles, porque empiezas a tener situaciones complicadas, entonces ahí, hermano, usted tiene que hacer, y para es esta enseñanza. Dios le revela a través de esta palabra lo que hizo Betsabé. Número 1, actitud de escuchar el consejo. ¿Sabe usted quién representa a Natán? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y le dice, ¿tienes problemas? Entra a la presencia de Dios. ¿Tienes problemas? Ve y cuéntale al Señor. Él sí te escucha. ¿Tienes aflicciones? ¿Tienes presiones? Ve y entra a su presencia. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. Número 1, si Betsabé hubiera dicho, no, ¿qué te pasa? Yo soy la mamá de los pollitos. Aquí yo mando, yo voy a entrar como quiera. No. Tuvo la sencillez de escuchar, porque le dijo, fíjese lo que le dijo Natán, tú ve, entra, sé valiente, que yo voy a ir detrás de ti, yo voy a interceder detrás de ti. Número 2, lo que tenemos que aprender de Betsabé es que además de tener actitud de escuchar, tuvo obediencia, se animó a venir ante la presencia del rey, aunque el rey no lo había llamado. Lo que hizo Betsabé, se postró ante el rey. De alguna manera esto significa una adoración ante el Rey de Reyes y Señores, señores. No le fue a reclamar, óigame rey, ¿qué te pasa, viejillo, ya que estás ahí con esa señorita? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ponte las pilas. No. Número 3, ella sabía que no estaba sola, porque Natán le había dicho, yo voy a entrar detrás de ti. Hermano, usted nunca está solo en medio de sus problemas. El Espíritu Santo, que es quien intercede por nosotros, dice, ve a la presencia del rey, adora al rey, y yo voy a interceder por ti. Cuando Betsabé estaba adorando al rey, entonces después que le dice, mire, una de las cosas que me gusta mucho, ¿sabe usted cuántas promesas hay en la Biblia? Más de 3,850 promesas en la Biblia. ¿Y sabe qué le gusta a Dios? No es que tenga mala memoria, pero a Dios le gusta que tú se las recuerdes. ¿Y sabe qué hizo Betsabé con el rey David? Le dijo, acuérdate, rey, tú habías prometido que iba a hacer esto, esto y esto. ¿Sabe usted qué tiene que hacer, hermano, cuando entra a la presencia de Dios? Saber que usted no está sola, pero también recordarle a Dios lo que Él le ha prometido a usted. La Biblia dice, aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Y ese es nuestro Dios, nunca nos va a dejar solos. Número 5, recordarle las promesas que Dios le ha dicho a usted. Señor, por amor a ti, tú me has prometido salvar, tú me has prometido guardar de mis enemigos, tú has prometido que ibas a hacer cosas. Y sabe que la más importante cosa es que no fue por las características de Betsabé, porque era guapa, porque era bonita, sino porque vino un hombre de Dios,
Un hombre que vino a interceder por ella. Hermano, no es porque tú estés bonito, que cantes en la alabanza, porque compartas, porque evangelices. No es por tus méritos, es porque el Espíritu Santo de Dios viene y te dice: sí, Señor, yo lo conozco, yo la conozco, yo puedo interceder por él, yo puedo interceder por ella. Hermano, pareciera como que no pasa nada, pero qué poderoso es cuando el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Y sabe, esa es la parte más maravillosa de esto, saber que no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros. Y yo quiero que por favor busquemos Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, si me ayudan en la pantalla. Romanos capítulo 8, 26 y 27. Si usted lo tiene, puede leerlo conmigo. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermano, a veces no sabemos qué decirle, a veces no sabemos ni cómo pedirle, hermano, pero el Espíritu Santo está ahí con nosotros. ¿Y sabe quién? Hay otro personaje increíble que está con nosotros, que se llama Jesús. Préstame eso. Bueno, vente para acá. Jesús significa, hermano, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Póntelo por favor. Pero también es el sumo sacerdote, el mejor, el único, el que es digno de tomar el rollo. Ese llamado Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, hermano. Si además de que el Espíritu Santo llega contigo y está intercediendo, dice que Jesús es nuestro intercesor, hermano. Y no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Jesús ya hizo. Y cuando nosotros vamos y vemos en Hebreos capítulo 9 versículo 15, Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que es por eso, es un mediador en un nuevo pacto. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre en intercesión por ellos. ¿Quién está siempre intercediendo? Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime en los cielos. Ese intercesor, hermano, cuando usted está en aflicción, cuando está en problemas, cuando está en aflicciones y usted se acerca al Rey, a la presencia del Rey, entonces Jesús está también con usted. Viene y le dice: sí, Señor, yo lo conozco. Además, Señor, mira, se ha portado mal, pero yo morí en la cruz del Calvario también por él. Él es un buen tipo con intenciones a veces difíciles, pero ¿sabes qué, Señor? Yo morí por él. ¿Sabes, Señor? Yo quiero que tú le perdones. Dice la Biblia en Colosenses que clavando todas las intenciones y todas las cartas y las acusaciones que el diablo tenía contra nosotros, el Señor fue y las clavó en la cruz. Hermano, no quiero que solo vean una imagen de información, sino de revelación. Cada vez que tú vas a la presencia de Dios y te adoras y adoras al Señor y vienes y exaltas a Dios con una adoración extrema. Hay dos momentos de adoración de Betsabé: cuando estaba en necesidad y cuando el rey le contestó. Hermano, nosotros tenemos que tener esa fuerza para poder adorar a Dios en todo tiempo, porque entendamos, hermano, nuestra aflicción es grande, pero mayor es el que está con nosotros, porque es más grande el que está a favor nuestro. Aleluya, denle un aplauso a ese Dios de dioses, Señor de señores. Amén. Sabe, hermano, hay una historia donde Alejandro el Magno, que es el rey de Grecia, que conquistó mucho, va pasando frente a un mendigo y le dice: ¿qué reinado quieres que te dé? Y el mendigo dice: no, Señor, cuando lo reconoce: tú eres el rey, ¿verdad? No, Señor, no quiero un reinado, quiero una monedita, por favor, Señor. Yo no soy digno más que de recibir una monedita. Alejandro Magno le dice: ese es tu problema.
Tú solo te fijas si tú eres digno de recibir una moneda, no te fijas en lo digno que yo soy para darte un reino. A veces, hermano, usted viene ante Dios y dice: Señor, soy un gusano de Jacob, no sirvo para nada, no merezco tu gracia. Oh Señor, una llaga podrida en mi vida, Señor, y tirada entre la basura. Y solamente está viendo lo que usted es digno. Hermano, Dios no nos contesta, Dios no nos favorece solo porque oramos o venimos a la iglesia. Es por su gracia, es por su amor, es por amor a su nombre, es porque Él es grande, Él es fuerte y su misericordia es para siempre. Gracias, muchachos. Gracias. Devuélvame mis cosas, por favor. Muchas gracias. Quiero cerrar esta parte, hermano, que usted me pueda acompañar a otro pasaje muy tremendo en Mateo capítulo 20, del versículo 1 al versículo 16. Mateo capítulo 20 nos habla de una parábola que Jesús les enseñó, y cuando nosotros vemos esta parte podemos entender que fue de tal manera que Él enseñaba a través de parábolas para darnos una revelación muy especial. Mire, ¿qué dice? Versículo 1 de Mateo capítulo 20. Los obreros en la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Quiero parafrasear este pasaje. Nos habla de ciertas horas que tenían los judíos. Antes no había solicitud de empleo, hermano. Antes no llegaba y usted ponía no sé eso, sino se iba a las plazas. Ya en las plazas ahí se ponía su carita de albañil o su carita de plomero, y ahí la gente pues llegaba y lo contrataba. Dice que llegó el hombre a las 6 de la mañana, hermano, y contrató a unos. Y luego dice que llegó a las 9 de la mañana y contrató a otros. Y dice que luego llegó a las 12 del día y contrató a otros. Y luego dice que llegó a las 3 de la tarde y contrató a otros. Pero luego la jornada terminaba a las 6 de la tarde, hermano. Pero dice que llegó a las 5 de la tarde. ¿A qué horas? A las 5. Y cuando vio a uno, le dijo: ¿ustedes qué están haciendo aquí? Dijo: no, pues es que no nos han contratado. Bueno, pues váyanse y trabajen conmigo. 1 hora, sí, 1 hora. Hermano, lo que quiero decirle es que Dios nunca llega tarde. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que nos enseña algo. Tal vez ya se te pasaron las 9, las 6, las 12, las 3, pero el Señor va a llegar a las 5 a poder decirte: tú eres mi hijo. Yo no te hice para que te quedes en la plaza ahí desocupado. Yo no te hice para que estés sentado. Te hice para que estés trabajando. Y mi misericordia es tan grande que vente a trabajar conmigo a las 5. Sí, a las 5. Porque los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Hermano, yo quiero decirle de un Dios que tenemos, que es un Dios de oportunidades. Un Dios que no mide cuánto tú haces, sino cuál es tu corazón. Y cuando te das cuenta, unos podemos tener tal vez 20 años en el Evangelio y unos 2 meses. El Señor no mira el tiempo, el espiritualómetro de tiempo que tienes, el bagaje en las sillas especiales de la iglesia. Dios mira tu corazón. Yo sé que algunos de nosotros ya estamos un poco gastados, correteados, hermano. Y a veces decimos, y nos llega el espíritu del chochismo, y decimos: no, yo ya estoy viejillo, ya no. Eso es para los chavos, eso es para los muchachos, que lo hagan ellos. Hermano, el Dios que te llamó te va a contratar en la última hora, para que tú sepas que tu oportunidad es aquí y es ahora. Porque el Dios que aparentemente es aflicción en la última hora, Él la convierte en lo espiritual en la mejor hora. Es la mejor hora, hermano.
Las 5 de la tarde. ¿Cuánto nos gustaría trabajar una hora? Una hora y ya. Dios no te trajo para desgastarte como esclavo. Dios te trajo para que aprendas que Dios te da oportunidades. Hermano, Abraham era grande, Dios le dio oportunidad. Moisés ya estaba de pastorcillo allá, Dios le dio una oportunidad. Sansón ya no tenía ojos, Dios le dio una oportunidad. Jonás ya estaba ahí, glu, 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 Dios le dio una oportunidad. Hermano, a veces tú y yo estamos como ellos. No, hermano, cansado del camino. Estoy triste, angustiado. Ya no sirvo, hermano. Yo nomás para decir aleluya, amén. ¿Sabe qué, hermano? Dios es un Dios de oportunidades, que nunca llega tarde. Aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Hermano, y lo que te prometió que te iba a decir, lo que te prometió que iba a hacer, es que a mí un día alguien me dio una palabra. No te preocupes, si es de Dios se va a cumplir. Dios nunca llega tarde. Denle un aplauso a ese Dios hermoso. Nosotros venimos y estamos en la presencia de Dios y le decimos: Dios, escúchame, escúchame, Dios mío, alumbra mis ojos para que no den la muerte. Pero también dice: confiaré en tu salvación porque tú siempre me has hecho bien. Dios, tú siempre has querido mi bien. Y no importa que sea tarde y que sean las 5, Dios me va a contratar, hermano. A veces es difícil decir: no, pues es que yo quisiera ser como el hermano, como la hermana, Y sabe que a veces, ¿por qué el Señor nos hace pasar por esto? Dice: ¿por qué, Señor? Porque, haga conmigo sus dedos. 6 de la mañana. Todos, 6 de la mañana. 9 de la mañana. 12 del día. 3 de la tarde. Y le dijeron 5 de la tarde. ¿Sabe por qué Dios le permite eso? Porque usted va a agarrar su bendición. Y a veces, hermano, el de que te diga no, 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 es un proceso de Dios para que tú aprendas que Dios tiene algo preparado para ti. Porque a veces Dios no te da la primera y no te contrata al principio, hermano, porque no estamos acostumbrados a alegrarnos con las bendiciones de otros. Porque a él sí lo contrataron, a mí no. Imagínense qué frustración, que como cuando juegas fútbol, a ti, al zurdo porque juega bien, al de la chilena, al de pelo largo, y tú no, chaparrito, tú no juegas, hazte para allá. Y tú, yo, no. Esa es discriminación. A veces uno se siente así y dice: Dios no me quiere, Dios no me escucha. Hermano, Dios tiene un plan perfecto. Dios te escucha, Dios te mira. Y quiero que sepas algo: aunque tú no lo veas, Dios siempre está trabajando, siempre está dispuesto a interceder por ti. Y algo que nos merma mucho es cuando nosotros decimos: pero ¿para qué Dios me da largas? ¿Por qué no me contrata luego a las 6? Porque está generando en ti la oportunidad de alegrarte con la bendición de otros. Porque no es muy fácil alegrarte con la bendición de otros. Ay, el Señor me dio un carro nuevo. Pues qué bueno, ¿qué harás? ¿Qué venderás? Hermanos, el Señor me hizo un milagro. Sí, así es, eso es lo que dicen. Y en vez de ser alabanza, nos pensamos en quejabanza, hermano. Y es que porque esto, y porque a él sí, y porque a mí no, y porque a él lo ponen, a mí no, a mí me quitan, yo llevo más años, a él ponen, yo debería estar ahí, yo debería estar así. Y nos empezamos a quejar. Dios está transformando tu vida en este tiempo para que aprendas a bendecir a Dios por las bendiciones de tu hermano. Porque cuando tú bendices a otro, recibes tu bendición. Cuando tú dices: gracias, hermano, Dios te bendiga, Dios haga contigo lo que Él quiera. Y sabes que yo bendigo tu vida y sea contigo siempre, porque tú no sabes, pero lo que tú bendices, eso también puede regresar. Así como hay bendición, también hay maldición, hermano. Pero cuando tú decides bendecir, Dios te bendice, hermano. Lo que tú sueltas para otro, Dios lo tiene también para ti. A veces no queremos soltar la bendición porque creemos que es nuestra, pero sin saber que Dios tiene más grandes bendiciones, hermano. El día que Dios a mí me puso a mi corazón regalar la guitarra Ovation que yo había comprado a un hermano ahí de unas misiones, yo dije: no, Señor, reprendo todo espíritu de maldad, eso no puede ser. Y Dios me dijo: regálasela, Señor, se la acabo de comprar, costó mucho dinero. Si tú sabes que me costó mucho, regálasela. Hermano, es difícil, no puedo decirle que es fácil. Y dije: venga, hermano,
Porque se acercó a decirme, qué bonita su guitarra, hermano. ¿Verdad? Sí, hermano, sí. Yo le estaba guardando y el Espíritu Santo ahí me está diciendo, ándale. O sea que, hermano, tengo algo para usted. El hermano, sí. Quiero decirle que si lleve mi guitarra, el Señor me dice que se la dé, pero llévesela rápido porque me puedo arrepentir. Y el hermano se fue y se la llevó con todo y estuche. Y yo me quedé un poco ahí, bueno, Señor. Y me dice un pastor que estaba ahí, ¿tú sabes cuánto tiene orando por esa guitarra este hermanito? Este hermanito es un hermano de Oaxaca que camina 13 horas para venir de la sierra para acá. ¿Sabes cuánto lleva orando? 4 años. Y tú eres la respuesta de Dios por este hermanito. Pues gloria a Dios. Gracias Dios porque me usas, pero a ver cuándo me dan una guitarra, dice, ¿no? Uno a veces se queda, hermano, Dios nunca se queda con nada. Y cuando uno ahora ha sido bendecido, hermano, ahora cuando Dios nos ha bendecido, como uno no puede decir. Por eso decía Pedro, no Señor, no nada más me lave los pies, lávame todo, porque yo quiero ser bendecido. Pero a veces, hermano, tener el problema de que a otros sí lo escojan, a otros sí lo pongan, a mí no me da envidia. Dios quiere que tú agradezcas por las bendiciones de otro. Aunque no sea cristiano, agradece por tu vecino. Agradece por tu hermano que le va mejor en la empresa, por tu jefe que gana mejor que tú. Agradece y sé feliz y dile, Dios, yo bendigo a mi jefe. A veces me carga el trabajo, pero ahora sí lo bendigo, Señor. Yo quiero ganar para ti. Hermano, es tiempo de entender otra cosa que el Señor, ¿por qué nos da tanto tiempo de espera? Hermano, porque lo último es lo que nos enseña a apreciar lo que antes no teníamos. Antes no teníamos. Yo quiero confesar que cuando a mí me dan las gracias en el trabajo, yo dije, voy a encontrar otro trabajo rápido. Hermano, ¿cómo me costó? Y cuando no tienes trabajo, tú dices, pues aunque sea haciendo lo que sea, porque empiezas a valorar. Los hijos, hermano, cuando se les da todo lo que quieren, se chiflan. Por eso el Señor nos chifla, nos da todo cuando tiene que ser. Él es poderoso para hacerlo, pero nos enseñó que se hizo el mundo, la creación en 5 días y uno descansó específicamente, bueno en 6 y en uno descansó. ¿Sabe para qué? Para enseñarnos que hay un proceso. Las cosas no son tan automáticas. Dios tiene su tiempo, pero dice la Biblia, Jehová cumplirá su promesa. Jehová cumplirá su promesa. Hermano, yo sé que posiblemente tú tengas algunas aflicciones, algunas necesidades, y tú dices, bueno, ¿y qué tengo que hacer? No es fácil para mí, cierro con esto, perder mis ojos. Por una situación que tuve, yo tuve un derrame en el ojo izquierdo y perdí la vista. Literalmente, no podía ver. Y como lo compartía en el testimonio, era muy difícil porque yo quería venir. Y a veces si veía le decía a mi esposa, ¿cómo ando? ¿Es verde o es rojo? Y ahí venía, era bien difícil hasta venir a la iglesia. Y yo lloraba, hermano, porque yo estaba ahí más o menos a la mitad y un día en la segunda fila y ni siquiera el rostro del pastor podía ver. Y qué difícil es, hermano, que en tiempo de aflicción usted sienta que el Señor no lo escucha. Y usted se sienta abandonado como Betsabé, triste. Pero ahí es donde uno tiene que escuchar el consejo del Espíritu Santo, que te dice, tú ve con el Rey y adora. Hermano, yo me acuerdo que yo llegaba a la casa de Dios y yo ni veía la letra, aunque estaba una pantallota, ni la podía leer. Y yo me acuerdo que alzaba mis manos y mis ojos y decía, Señor, no puedo leer, ni a veces ni me sé el canto, pero cómo me ministraba que estaba en la presencia del Rey de Reyes. Hermano, ¿y cuál grande es su favor? Que aún estando en aflicción, Dios me dice, porque el Señor siempre me ha hecho bien, porque el Señor siempre me ha hecho bien. Lo que para unos era difícil y eran seis prácticamente meses, Dios lo convirtió en 3 semanas. De pronto empecé a ver una letra, empecé a ver a otra, empecé a darme cuenta, hermano, que tenemos un Dios, que hay que confiar en Él. Pero la clave, hermano, está en la enseñanza que tú aprendiste al pasar por ese proceso. ¿Qué aprendiste? Y cuando tú entiendes que no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios,
y adorarle no importando las circunstancias. Hermano, la actitud de un verdadero adorador es que adora cuando los otros no adoran, canta cuando los otros no cantan, lee la palabra cuando otros no leen la palabra. Hermano, hoy yo te quiero animar y desafiar. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiar en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Yo quiero cerrar particularmente diciendo que, hermano, las aflicciones son difíciles, pero tenemos un Dios que es el Rey. Tenemos un sumo sacerdote y tenemos un guerrero que pelea por nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y Él volverá montado en un caballo blanco, hermano. Y Él volverá para rescatar a aquellos que han sido suyos. El reino de los cielos, dice una palabra, es semejante a un hombre que encuentra un tesoro. Encuentras un tesoro estando en un terreno. Vende todo lo que tiene, va y compra ese terreno. Encontrar ese terreno o ese tesoro, representa a encontrar a Jesús. Eso es bueno. Yo pensé que la parábola que seguía de la perla de gran precio era lo mismo, pero ¿sabe qué? Me di cuenta que no. Hay unos que ya tenemos el gran tesoro que es Jesús, pero cuando Jesús les habla de la perla de gran precio, se llama a sus discípulos aparte y les dije: vénganse, busquen la perla de gran precio. Busquen la perla de gran precio. ¿Eso qué significa? Que tal vez ya tienes el gran tesoro que es Jesús, pero necesitas un nivel mejor. Buscar la perla de gran precio. Hermano, necesitas leer la Biblia como nadie la lee. Necesitas adorar como nadie adora. Necesitas ser paciente como nadie es. Necesitas orar como nadie ora. Esa es la revelación de la perla. Tú ya tienes un tesoro, qué bueno, pero ahora busca la perla. Busca la revelación de la palabra. No solamente es imitación, sino es convicción de lo que Dios quiere para ti. Si nosotros confiamos en un Dios firme y verdadero, no tenemos que andar de rodillas, pegándonos, gritando, cantándole las mañanitas. No tenemos que andar de manda. Solo tenemos que esperar en su gracia, porque su gracia es grande y su misericordia es para siempre. Cercano está Jehová a aquellos que le buscan. ¿Sabe qué? El rey pudo haber buscado a Betsabé. El rey pudo haber ido a buscar a Betsabé. Pero no, la historia nos enseña: ¿quieres algo? ¿Necesitas algo? Busca al rey. Métete con el rey. Adora en la presencia del rey. Porque cuando tú haces eso, Él se encarga de lo que tú tienes. Él ya sabe que necesitas. Adora en la presencia del rey. Denle un aplauso al Señor porque es bueno.